Bueno, estamos grabando ahora. Clase de hoy, arrancamos clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver cómo nos sale este experimento. Tiene que ver con algo que es tan simple como complejo a la hora de enseñar y que tiene que ver con la pregunta. ¿Por qué la pregunta es una estrategia de enseñanza? Porque todo el tiempo estamos poniendo en tensión algo cuando preguntamos. Ojalá tu clase tenga en el discurso que armás muchas preguntas, tanto en el discurso oral como en alguna propuesta de actividad, como en lo que se plantea en la clase, en tono de pregunta y de tensión. Si hacemos como primero una aproximación a esto, ¿no? De qué es una pregunta, qué es preguntarse, qué es preguntar, qué sería incentivar la pregunta. ¿Alguna vez pensaron qué es una pregunta? Seguramente sí. ¿Qué es una pregunta? ¿Qué dice el diccionario, no? Cuando decimos pregunta. ¿Cómo definiríamos a la pregunta? Una oportunidad de cuestionar lo obvio. A mí me encanta porque ya le estoy agarrando el pulso al grupo. Yo sé que primero no me contestan nada, pero también sé que se quedan pensando y después empieza a surgir la producción. Entonces está buenísimo que esto también les puede pasar, ¿no? De darse el tiempo y ya arrancamos. Está buenísimo lo del chat, una invitación a pensar. Eso me encantó, Analía, una oportunidad de cuestionar. A mí me gusta esta idea de la tensión, ¿no? La pregunta que hace, pone en tensión. No pasa mucho tiempo en nuestro discurso sin que le incorporemos una pregunta. Y la invitación es a que entendamos que cada clase tiene que tener muchas preguntas distintas. Incluso se puede arrancar la clase o pensar en la organización del contenido en formato de pregunta. A ver si tengo algo más acá en el chat. No. A veces una pregunta puede ser en una clase, ¿no? En el Sí. contexto de la clase puede ser una pausa para ver si hay atención en cuanto a lo que venimos, a lo que uno viene explayando o detallando, y a veces puede ser para generar, en base a lo visto, un debate. Bien. Como un momento de pausa y de cambio de dinámica, si se quiere. Vieron que es mucho esto cuando uno dice, bueno, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué dicen ustedes? Los que a lo mejor están en algunas clases. Vieron que uno tiene a lo mejor como alguna pregunta, así como dice Franco, o un reforzador. ¿Vamos bien? ¿Me explico? Sí, esa está buenísima. ¿Me explico? Pero a veces no la hacemos tan consciente, ¿no? Y hay muchos formatos de preguntas que están buenísimas, ¿no? Bien. Yo intercalo una pantalla que dice, buenísimo, ¿dudas? Porque esa sería otra cuestión, ¿no? Nuestra clase invita a preguntar. Cuando te hacen preguntas es buenísimo, ¿no? Porque hay algo ahí que quedó flotando. Nos saca de la zona de confort, nos pone a razonar el concepto, a cuestionarlo. Esto que dice Claudia está muy bueno porque ¿qué pasa cuando un docente, fíjense ahora en las clases que tienen ustedes, ¿no? Cuando hay preguntas, cuando decimos todo en tono afirmativo, es como que entra en una situación en la que parece que no hubiera nada que tensionar. Las estrategias de enseñanza son decisiones y orientaciones que toma el docente a la hora de...
¿qué son las estrategias de enseñanza? Y es una pregunta simple. ¿Se entiende la diferencia? Que es una diferencia sutil, pero súper interesante. Después vemos qué tipo de preguntas existen y cómo las hacemos, pero por ahora es pensar la pregunta en el contexto de una clase. La pregunta en el discurso docente. La pregunta en la misma construcción del conocimiento. Sé que acá, por el ejemplo que recién de los anteojos, se enseña, no sé, metodología de investigación. Si no hay preguntas, no puedo construir el objeto ni llevar adelante esa construcción de ese objeto de investigación. ¿Qué pregunto? ¿Qué me pregunto? ¿Cómo pregunto? Puede ser que la pregunta sea algo que se puede enseñar. ¿Enseñamos a preguntar? ¿O lo consideramos como algo natural? Vamos ahora a los ejemplos. Pensemos en preguntas que apelen a lo que ustedes enseñan. A ver si la podemos poner en el chat para compartirla. Preguntas que tengan que ver con los campos disciplinares que ustedes enseñan. Y la escribimos y escribir preguntas en el chat para hacer un análisis de preguntas. A ver, ¿qué ejemplo de pregunta podés poner? Que en este caso ya no es una pregunta retórica, sino una pregunta que apela al conocimiento. Por ejemplo, a ver, preguntas, y el que quiere la puede decir, obviamente. Eso entra en el parcial. ¿Qué cosa la pregunta esa? Parece como que lo único que importa, aprendemos para decirlo para el parcial. Oh. Ana, Sí. ¿qué tal? Yo el otro día me animé a preguntarles dando una clase de adolescencia, le cambié la pregunta, no fui a lo teórico y les pregunté cómo habían sido ellos como adolescentes. Algunos transitando la adolescencia porque tienen esa edad o cómo son como adolescentes, y otros que ya la habían transitado, y salieron un montón de cosas porque los convocó desde otro lugar y a pensar esos conceptos que estaban trabajando en función de sus propias experiencias. Bien. Vamos a probar una cosa que no sé cómo va a salir. Total, vamos a animarnos a... Como es una horita, a mí por ahí el hecho de armar grupos demanda un poco de tiempo, pero ¿han leído algo de Howard Gardner? Seguramente sí. Howard Gardner es el de las inteligencias múltiples. Hay dentro de lo que es la didáctica en los años 80 como algo que fue un giro importante en lo que tiene que ver con el estudio de la cognición. Transformar la mente en un objeto de estudio, se trabaja mucho todo lo que tiene que ver con la visibilidad del pensamiento. A mí me parece que toda esta línea, que seguramente la deben haber visto en didáctica, es una línea súper interesante. Yo voy a hacer una combinación entre la idea de la estrategia de la pregunta, porque la pregunta es una estrategia, que es lo que venimos transitando, y lo que plantea Howard Gardner. Howard Gardner dice que hay como 5 estructuras de la mente, desde una perspectiva medio teórica, y él, esto es bastante viejo, es del 2008, pero me parece interesante, que dice que son como mentes que hay que ir desarrollando. Él dice que hay una mente que es la mente disciplinada, pero no disciplinada de la disciplina en sí, sino una mente disciplinada en función de lo que ustedes enseñan. Si enseño, qué sé yo, ingeniería, es una mente disciplinada en la ingeniería. Si enseño alguna materia de la psicopedagogía, es una mente que está disciplinada en la psicopedagogía, porque de esa manera es como que esa perspectiva se nos va impregnando en las preguntas que hacemos en función de lo que enseñamos, y en ese estilo de pregunta que tiene que ver con el campo disciplinar. Si yo enseño didáctica, probablemente mis preguntas van a ser preguntas didácticas. Entonces, la primera mente es la mente disciplinada. La segunda mente es la mente sintética, que la mente sintética tiene que ver con esta cuestión de algo que para mí es como lo fundamental o lo central en algo. La tercera mente es la mente creativa, que eso tiene que ver con establecer relaciones, con mirar más allá del límite. La cuarta mente es la mente respetuosa, que tiene que ver más que nada con
con atender a las diferencias y en pensar que en cuestiones más vinculadas a la empatía, como decían recién. Y la última es la mente ética, que sería un poco como esta posibilidad de un plano más vinculado a la ciudadanía y a las decisiones. Entonces vuelvo a repetir a ver si las tienen. Mente disciplinada, mente sintética, mente creativa, mente respetuosa y mente ética. ¿Qué experimento vamos a hacer como experimento interactivo? Vamos a ver si sale. Yo no sé bien si lo podemos pensar en función de armar grupos en función de los apellidos. Así conversan entre ustedes. ¿Cuál sería la consigna? Que cada grupo formule en conjunto 5 preguntas para ver qué preguntas formulan que tengan que ver con esta estructura de las mentes. O sea, no importa cuál sea la pregunta, pero tiene que ser una pregunta que tenga que ver que apele a la mente disciplinada, a la mente ética, como un ejercicio de pregunta. Vamos a ver cómo sale. Cuando se agrupan, ¿cómo hacen cuando hacen discusiones en pequeños grupos? ¿Cómo se organizan? Es aleatorio en realidad, cuando hacemos acá en los grupos de Zoom. ¿Cómo hacen, Paula? Vos debes tener ahí abajo, en la parte de abajo de Zoom, armar grupos. Sí, 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 porque hay como muchas maneras de armar grupos. Me parece que la opción que eligen es aleatorio. No sé, Alfredo, a lo mejor que ahí sacó el chat, que el micrófono que a lo mejor sabe más que yo de lo virtual. No, ni idea, pero sí, generalmente eso, el docente los arma o aleatoriamente o arbitrariamente. Los va armando y el docente. ¿Por qué no los tengo acá los grupos en este chat? Puede ser que no esté en este. Yo habitualmente armo grupos, pero en este no me están figurando acá abajo. Oh. Porque son los break rooms, pero no los tengo. Pero, ¿qué cosa? Bueno, no importa, no armaremos grupos, lo haremos así. Después voy a preguntar, porque no los tengo acá. Ayer trabajé bastante con grupos que los fuimos armando en función de campos disciplinares, pero acá no están. Bueno, voy a averiguar a ver por qué no. Porque este chat no tiene grupos. Porque están los participantes, pero no tengo grupos. Bueno, no importa. Vamos entonces sin armar grupos. Yo tampoco los veo. No están. Me lo sacaron, qué barbaridad. Bueno, entonces, vamos con las preguntas que tengan que ver con la mente disciplinada. ¿Qué quiere decir esto en el campo de lo que enseñan? Un ejemplo de pregunta, a ver, ¿qué preguntarían? ¿Y sería algo que tenga que ver con un concepto, por Ajá. ejemplo, de la materia? Sí, Sí, o sea, vos te referías a nosotros como docentes, ¿qué le preguntaríamos a los estudiantes como un disparador? cuando Por yo estoy ejemplo, hablando, vamos a pensar en esto. A ver, voy a hacer una ampliación porque a lo mejor no tenemos tanto recorrido en ese sentido. Cuando se habla de disciplinas, se habla de un conjunto ordenado de conocimientos. Lo disciplinar, ahí va. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Bien, acá tenemos una pregunta disciplinar. ¿Lográs identificar un recurso cultural inmaterial cuya potencialidad no esté determinada hasta el momento, dice Bruno? ¿Qué es la pedagogía? Bien. Vayan leyendo las preguntas y piensen qué les pasa cuando la escuchan, cuando la integran, cuando la incorporan. A ver, esta del análisis, me gustaría que me digan cuáles son las utilidades que tiene el análisis ocupacional en el área laboral. Bien. ¿Qué característica tiene un circuito para poder usar? Bien.
¿Una más? Son preguntas de examen. Hasta por ahí nomás, porque la pregunta de examen sería la pregunta que también tiene que estar en la clase. Muchas veces hacemos en el examen, hacemos la pregunta de examen, esta es pregunta de examen. Y en realidad la idea sería que la clase se construya con preguntas. Por ejemplo, vamos a la primera de Viviana. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Es una pregunta que está organizando un contenido, ¿no? ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? ¿En qué momento se puede hacer esa pregunta, Viviana? Yo lo había pensado, por ejemplo, después de haber estado viendo justamente, ¿no?, las funciones, uno dio una clase expositiva o de la forma que sea, con la estrategia que haya elegido, y después de haberlo visto, es una de las opciones como reforzador, que lo había puesto allá por arriba, como reforzador. Entonces, ¿cuál es la función de los glóbulos blancos? O si no, al revés, partir de, no sé, de las defensas bajas de un organismo por estrés, por una enfermedad, por lo que fuese, y si alguna noción previa tienen, bueno, quiénes en la sangre intervendrían como para poder actuar como defensores. O sea, tanto puede ser de cierre como para que ellos piensen. Y si te dicen los glóbulos rojos, bueno, no, ¿y por qué los rojos no? ¿Y por qué los blancos a lo mejor sí? Genial, fíjense qué bueno esto que dice Viviana. Arrancó diciendo que podía ser una pregunta de cierre, después lo dio vuelta y dijo, también puede ser una pregunta que guíe la clase y que se vaya respondiendo a partir de ese desarrollo de la clase. Es muy interesante ver dónde pongo la pregunta, ¿no? O sea, estamos poniendo la pregunta en el microscopio, ¿se entiende, no? ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Es una pregunta interesante porque muchas veces, en lugar de arrancar con una pregunta, decimos, el tema de la clase tiene que ver con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos hacen esto, esto, esto. Si yo a mi clase le cambio la vuelta y digo, bueno, a ver, ¿cuál es la función de los glóbulos blancos? Y a lo mejor no la van a responder en el momento, pero puede ser una pregunta que guíe un desarrollo y, como vos decías, y empezar a tirar pistas, ideas que vayan construyendo. Claro. Pensaba, por ejemplo, si le llevas 2 análisis clínicos y le decís, esta persona está enferma, algo como muy básico, ¿no? Tal vez secundario, pero esta persona está enferma, esta no, y entonces que ellos focalicen su mirada en qué valores están alterados acorde a las referencias, y así vaya como saliendo, como que uno la va guiando para que salga. Ahí va, fíjense que las decisiones y las orientaciones que está pensando Viviana a partir de una pregunta que dijo, es simple, sí, no tiene por qué ser complejo, pero cambia la manera en la que pongo en juego el conocimiento en la clase, porque el punto de partida tiene que ver con una tensión, con un interrogante que hace que la organización de mi clase sea diferente. ¿Me siguen? Calculo que sí. Está buenísima la pregunta, y es una pregunta que puede guiar el desarrollo de una clase, que después puede haber otras preguntas que vayan por ese mismo lugar, ¿no? Vamos a otra. A ver dónde está mi... Hoy estoy así re primaveral. Por ejemplo, ¿qué características tiene, dice acá Franco, qué características tiene que tener un circuito para poder usar el método de nudos? Cuando uno hace una pregunta, hay contenidos que están ahí metidos, ¿no? En el caso de los glóbulos blancos hay toda una conceptualización del glóbulo blanco. Yo no entiendo de circuitos ni de método de nudos, pero me doy cuenta que hay algo específico que tendría que tener, ¿no? ¿Cómo usás esta pregunta en el marco de una clase, Franco? Bueno, justamente después de haber desarrollado los métodos sistemáticos de resolución de circuitos, volver a cuál, porque digamos, para poder aplicar estos métodos no cualquier circuito cumple con las características, entonces volver a reforzar que únicamente cuando hay elementos lineales puede hacerse. A veces incluso uno pone un circuito que tiene un elemento no lineal y pregunta, ¿cuál es el método que aplicarían?
mientras que la respuesta debe ser no se puede aplicar ninguno. Bien. Ahí va. Fíjense una cosa que me llama la atención. Tanto Viviana era, ¿no? Sí. Como, como Franco usaron una palabra que a mí me llama la atención. ¿Se dieron cuenta cuál es? Refuerzo. Me llamó la atención, ¿no? Esto de que está bueno, ¿no? ¿Qué refuerzo? Refuerzo algo que me parece que es importante y de alguna manera lo vuelvo a poner en juego en la pregunta, ¿no? Pero lo pongo en juego desde otro discurso, desde un discurso que tiene más que ver con una especie de recapitulación que permite como vincular, en este caso, las características del circuito para poder aseverar por qué se usa un método o el otro en función de las características. O en el caso de los glóbulos blancos, me gustó esto de que bueno, la función hace a que entendamos estas cuestiones que tienen que ver con las características de los glóbulos blancos. Fíjense que hay algunas palabritas que son como básicas, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué? A ver, se entiende, ¿no? Lo que estamos pensando. Son preguntas de la disciplina. A ver, ¿qué otra tengo acá? Esta. ¿Cuáles, Rodrigo dice, cuáles son las utilidades que tiene el análisis ocupacional en el área laboral? ¿Para qué usarías esta pregunta en una clase? ¿O para qué pondrías a disposición, Rodrigo, esta pregunta en una clase? A mí me interesa la pregunta porque el análisis ocupacional es una de las herramientas fundamentales del terapeuta ocupacional en todo su trabajo. Ajá. Entonces, ahora pensándola bien, es como que me gustaría hacerla al principio de la carrera, en primer año, y después repreguntarla en cuarto año cuando se está dando la materia laboral. Porque a pesar de que una herramienta que uno la utiliza en todas sus áreas, tiene una aplicación específica en el área laboral. Escuchando a los compañeros, haría la pregunta de apertura de una clase para que los estudiantes me puedan decir qué creen que aporta el análisis ocupacional y que después durante el desarrollo de la misma se vaya transformando. Me gustó esa idea de que se vaya transformando la pregunta durante el desarrollo de la clase y que vayan surgiendo reflexiones por parte de los estudiantes. Bien. Pero eso. A ver, ¿cómo sigue este juego? Mente disciplinada. O sea, puedo hacer un montón de preguntas de la disciplina, que pueden ser preguntas de relación, preguntas más fácticas, preguntas, pero están buenas las preguntas que están haciendo. ¿Cuál era la segunda mente? Auténtica. ¿Mm? Sintética creo que era. Sintética. Esa misma pregunta que hicieron, pregúntenla en tono de síntesis. Si yo quiero que esa clase tenga como una síntesis o como esa idea que tiene que ser recurrente y que vuelve, ¿cuál sería una pregunta de mente sintética? ¿Se puede hacer la misma pregunta apelando a otra cosa que no sea a la disciplina, sino a una síntesis? Resumiendo, dice Gisela. A ver. A ver Muchas qué. veces, perdón. Sí, dale, Vivi, vamos. Sí, muchas veces hacer un esquema, un cuadro conceptual, un collage desde lo artístico o algo hace que, a ver, entonces se entendió, me parece como que el esquema o los cuadros son como óptimos para esto de decir sintéticamente leímos este texto, trabajamos este texto, ahora dejamos las ideas principales plasmadas en un cuadro. Sí, pero yo estoy haciendo un ejercicio de sintetizar una clase con una pregunta. Yo la abro, pero después puedo, y la dejo picando, porque
¿Cómo haces para que la clase se transforme en una pregunta sintética, que apele a la parte más sintética de tu estructura cognitiva? Bueno, acá dice Rodrigo, ¿qué utilidad tiene el análisis ocupacional en un mercado en movimiento? ¿Qué quiere decir? Que siempre está dando vuelta. Bruno dice, ¿qué aprendimos hoy? Es una Claro, pregunta. también podría sintética. ser, ¿Qué entendieron? Sí. claro, si no, ¿podrías explicar con tus palabras entonces cuál es la función? Porque a lo mejor en un inicio la sacan de algún lado, la transcriben o la copian del pizarrón y ahora, ¿podrías explicar con tus palabras cuál es la función de los glóbulos blancos de cada una de las otras preguntas? Bien, la pregunta sintética chica, me gustan estas, ¿no? Que se llevan hoy, que entendieron, y esto que decís vos, Viviana, también, ¿no? Pueden ser genéricas o pueden ser específicas, ¿no? Yo puedo decir, ¿cuál es la oportunidad que presentan las preguntas en el marco de una clase? Dice Claudia, ¿qué diagnóstico diferencial puedo establecer en esta patología? Bien, todas las que están haciendo están buenas, pero es genial darse cuenta que hay preguntas disciplinares que yo trabajo desde esta estructura de diseño de contenido y que hay otras que pueden ser sintéticas y que están buenísimas y que me ayudan a que la clase vuelva. Entonces hay preguntas que de repente abren, hay preguntas que de repente direccionan. Entonces, ¿cómo yo puedo, según el momento de la clase, decidir, orientar y que sea como una estructura cognitiva en movimiento? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Esa sería una pregunta de característica más sintética. ¡Ay, no puedo creer ¡Ay, cómo se me fue el tiempo! Bueno, vamos a la tercera. ¿Cuál era la tercera mente de Howard Gardner? Mente creativa. Creativa, preguntas creativas, esas que a lo mejor tienen que ver con otra cosa, que no es lo que estoy diciendo, pero que lo trabajo desde una analogía, desde un vínculo con algo que viene de otro lugar. A ver, ¿algún ejemplo de pregunta creativa? Una pregunta que apele a lo creativo de nuestra mente. ¿Cómo resolverían, dice Florencia? ¿Cómo resolverían qué? A ver. Dependiendo de lo que se esté trabajando ahí en el momento. A ver. Qué sé yo, el concepto que se esté trabajando ahí en el momento. Busquemos O uno. un análisis, no sé, un caso clínico en mi profesión. Bien, a ver, busquemos algún ejemplo. ¿Un caso clínico de qué? A ver, vamos a jugar con Florencia. Oh, ¿para qué hable? Está buenísimo, son oportunidades Préstame. maravillosas de pensar. No se me ocurre. Cualquier situación que vos enseñes, a ver, un contenido que vos enseñes. Es que yo todavía todavía no enseño. Bueno, pero no importa, vamos a jugar a esto. ¿Cuál es tu campo disciplinar? Psicología. La psicología. Está buenísimo porque hay un montón de cuestiones que pueden ser como ejemplos creativos. ¿Alguna rama de la psicología en particular? Psicoanálisis. Psicoanálisis. Bien, no sé, si vos pensás en alguna pregunta que podrías plantear en una clase acerca del psicoanálisis, ¿cuál sería? Bueno, lo que dije el otro día, cuál es la función del analista, qué es el inconsciente. Genial. Esta del inconsciente es buenísima. ¿Qué es el inconsciente? ¿Con qué metáfora se puede vincular el inconsciente? Voy a decir cualquier cosa, pero no importa, ¿viste? Si pones el inconsciente afuera y lo transformas en otra cosa. Sí. La pregunta creativa busca algo que es cualitativamente distinto, ¿no? Que te entra desde otro lugar. Si cerrás los ojos y pensás en el inconsciente, ¿qué imagen viene a visitarte? ¿Se entiende? Esa es una pregunta creativa. Bien. Genial. Gracias, Florencia. A ver, ¿qué tengo acá en el chat?
Pregunta creativa. Si trasladamos esta misma situación a otro contexto, ¿por qué decidiste estudiar, en mi caso, psicopedagogía? ¿Cómo podemos realizar una máscara de puff si no tengo la de marca? Claro, son las que te apelan a otra cosa. ¿Para qué piensan que podemos usar la programación en las intervenciones de TO? Bien, creativas. Está buenísimo pensar en preguntas creativas. Ahí vamos. La siguiente mente es la mente Respetuosa. respetuosa. Esta está buena, ¿no? Porque respeta las diferencias, respeta la posibilidad de algo distinto. Ejemplo de pregunta respetuosa. La pregunta respetuosa en el marco de una clase me parece que es súper interesante, ¿no? Porque de repente no todas las resoluciones tienen que ser las mismas, o a lo mejor alguien decide subir por la escalera eléctrica. Y la ética apela a cuestiones más vinculares de la ciudadanía y demás. Bueno, no me queda mucho tiempo. Como profesional de recursos humanos tengo que contestar cada postulación, claro, y respetuosamente. Bien, esa es una pregunta ética. Bien, ¿por qué estamos trabajando la pregunta? Porque las clases están llenas de preguntas, llenas de preguntas. Las preguntas tienen que ser preguntas que inviten al pensamiento, a la posibilidad de pensar. Yo acá no hice un análisis muy pormenorizado, sino que los invité a pensar desde las mentes que plantea Howard Gardner como posibilidades para preguntar como distintas capas de la estructura cognitiva. Hay un videíto que yo voy a dejar en el aula virtual de Melina Furman. Melina Furman es una especialista en ciencias, no sé si vieron algo de ella, en ciencias naturales, y tiene una investigación donde trabaja las preguntas que se hacen en los marcos de la enseñanza, ¿no? Que en general está bueno que las preguntas sean preguntas para pensar, preguntas que combinen ideas, preguntas que inviten, y creo que si hay algo que está buenísimo es a que ustedes se hagan preguntas, a que en una clase haya preguntas. Entonces la idea sería que en este cierre cortito, porque no me queda mucho tiempo, cerremos con qué se preguntan ustedes acerca de las preguntas didácticas. ¿Qué se pueden preguntar? Profe, Sí. una pregunta, pero no vinculada específicamente a eso. ¿Usted podría pasar el link o el enlace del libro de María Caso de Art Thinking? Porque no lo encuentro en ningún lado. Tengo digitalizadas algunas partes, pero no está digitalizado completo. Yo les puedo pasar las partes que tengo. Tengo digitalizado el otro libro de María Caso, que se llama Reduvolución, que es el anterior que ella Sí, edita de ese País. lo vimos el año pasado, está bueno, está muy bueno. Pero el de Art Thinking lo tendría que digitalizar, pero no lo tengo, hoy no lo tengo digitalizado completo. Y el tema es que es un libro que está escrito con colores. O sea, por ejemplo, es rosa con la letra amarilla. Entonces no sé bien, viste, pero hay que probar con, Sí. tiene que ser una buena digitalización. Les puedo Ese es pasar tengo muy algunas, flashera, claro, tengo algunas partes, pero no las tengo todas, pero podemos probar. Creo que ahí en UGR digitalizan material. Pirateemos. Gracias. Sí, no se los pasé entero porque sinceramente no lo tengo. ¿Este lo vieron? El de Mariana Maggio de las habilidades del siglo XXI. ¿Este? Que por ahí tiene algunas cosas que son interesantes porque trabaja mucho el tema de la cognición. Bueno, estamos inaugurando la cosa pregunta. ¿Por qué? Porque vamos a ir de la pregunta al problema y ahí vamos a empezar a construir cosas un poco más complejas. Por ahora la idea es que se pregunten, muchas preguntas. ¿Te preguntan algo? Fíjate qué preguntas haces en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué te preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Qué vas a preguntar hoy? ¿Cómo son tus preguntas?
Entonces la invitación de la semana es a empezar a poner la pregunta en la vidriera. Y me gusta pensar en las preguntas que han hecho, ¿no? Siempre hay algunas palabras que son como caballitos de batalla, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero fíjate, ¿qué cosas puedes preguntar de tu campo disciplinar? Hoy no lo hicimos, pero la idea es que para el próximo sábado piensen muchas preguntas. O sea, si te sentás a ver, ¿qué puedes preguntar en el marco de una clase? ¿Qué le aporta la pregunta a tu clase? ¿Cómo podemos hacer que los discursos didácticos estén repletos de buenas preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que te inspiran? ¿Por qué puedo presentar los contenidos en mi clase de manera diferente si lo hago en forma de interrogante? ¿A qué apelan mis preguntas? ¿Son siempre preguntas disciplinares? ¿Son preguntas que rodean? ¿Son preguntas que plantean el desarrollo de la clase? ¿Podés hacer esto que estoy haciendo yo? Que nada de lo que digo lo afirmo, sino que todo me lo pregunto. ¿Hasta qué punto una pregunta es algo que invita al pensamiento? ¿Les gusta la idea de preguntarse? ¿Algún día dejamos de preguntarnos cuando enseñamos? Entonces la invitación es a que cada clase se transforme en un concierto que esté repleto de preguntas, porque de esa forma hay algo que tira. Yo siempre digo que los signos de preguntas son como anzuelos y que tirarlos es una invitación al pensamiento. Entonces les voy a dejar para que miren el videito de Melina Furman en el librito que tienen de estrategias de enseñanza de Anijovic y Mora. Hay un capítulo que habla sobre las preguntas, pero no quiero que pensemos las preguntas como una clasificación, sino que empecemos a jugar, a transformarnos en grandes preguntones. ¿Quiénes son los que más preguntan? Los niños y las niñas. La infancia es una etapa de puras preguntas. Entonces, si tu clase se transforma en un sitio de asombro, ojalá tu clase se llene de preguntas. Así que vamos a terminar esta clase preguntándonos cuál es, esta sería la pregunta sintética, cuál es el valor de las preguntas en el marco de una clase que invite a pensar las preguntas. Así que bueno, pregúntense. Y vieron, creo que es una invitación maravillosa esta de preguntarse. Pero preguntarse es de preguntas que conduzcan al asombro. Y bueno, hoy estoy muy habladora y ya son las 9. A mí se me pasó demasiado rápido, no sé ustedes. ¿Nombre de la clase? Ay, me pregunta Rodrigo por un sitio web para... En realidad no lo sé, tendríamos que armarlo como repositorio. Pero vas a tener, mira, tenés, Rodrigo, tenés todo el drive de todo lo que produjeron, así como el grupo que está buenísimo, así que ahí tenés un montón de detonantes. Vida y obra de la pregunta. Me gusta, vida y obra. Las preguntas se transformaron en algo que tiene vida propia. Vida y obra de las preguntas, el valor de las preguntas. Había otro acá que me gustaba. Vida y obra de la pregunta, la importancia de preguntarnos. Bien, bien. Bueno, tengo poquito tiempo, yo haría ya mismo taller de preguntas. Voy a ver por qué no me salen
los break rooms, aunque sea para hacer pequeños diálogos, porque siempre me quedo pensando que algunos ya los conozco, porque me hablan siempre, y hay nombres que no me los imagino. El porqué de los por qué, me gustó el porqué de los por qué. Me gustó. Bueno, sé que tienen otra clase, yo también tengo otra clase. Saludo, les dejo los materiales sobre las preguntas y me quedo pensando cómo puedo hacer mejor mi clase de apertura de las preguntas. Esta fue una clase de apertura. ¿Por qué arranqué con la escalera piano? ¿Por qué vinculé a Gardner con las preguntas? Para que sea la posibilidad de clasificarlas, no desde una clasificación tradicional, sino pensando en cómo las preguntas abren distintas alternativas a nuestra propia mente. Entonces, démosle visibilidad a las preguntas. Analía me dice, gracias. Me quedo pensando yo en cuál es la función de los glóbulos blancos, me quedo pensando en los circuitos de Franco, me quedo pensando en las entrevistas de las relaciones laborales. ¿Por qué me quedo pensando en eso? Porque fueron buenas preguntas formuladas en un marco de una clase. Gracias. Buen fin de semana, hasta la próxima y nos seguimos viendo. Chao.